Acariciando el cielo. Capítulo 3. Primera parte. Huida en la noche. Candy sintió cómo era llevada en volandas sobre el hombro de su captor. Seguramente se tratara de un asaltante que esperaba cobrar una recompensa por su liberación. El retumbar de unos cascos y el relincho de un caballo le hizo suponer que ese sería su medio de transporte para alejarla de la mansión. Y así fue. Su secuestrador primeramente la depositó sobre el caballo cabeza abajo. La mitad del cuerpo colgaba hacia un flanco y la otra mitad hacia el otro lado del caballo. Con una gran destreza, el jinete subió al equino de un salto. Candy pensó que emprenderían la marcha en esa posición tan incómoda para ella, pero se sorprendió cuando el desconocido la sentó con gentileza sobre su regazo. Notó cómo uno de los brazos de él rodeaba su cintura con firmeza para evitar que cayera del caballo. Su espalda estaba recostada completamente sobre el pecho del hombre. El caballo emprendió su galopada. Parecía que su carcelero tenía prisa por alejarse de la mansión lo antes posible. Los pensamientos de Candy bullían en una imparable lista de conjeturas, a la vez que el fresco aroma a pinos inundaba su nariz y le hacía suponer que se encontraban en una zona boscosa. Al mismo tiempo que la fragancia de la vegetación se hacía más intensa, la temperatura descendía cada vez más. Tenía frío, ya que la había sacado de su cuarto únicamente con el fino camisón que llevaba puesto cuando se fue a dormir. La muchacha salió de sus cavilaciones cuando el jinete detuvo en seco la marcha del animal. Pudo percibir que él se estaba despojando de alguna prenda. Un súbito calor entibió su destemplado cuerpo cuando el hombre colocó algo cálido sobre ella para protegerla del viento helado de la noche. De nuevo en movimiento, supuso que, adentrándose más en la zona montañosa, al notar el trote ligero con el que avanzaba el caballo a consecuencia del escarpado terreno. La galopada, recostada sobre el pecho de ese desconocido, irremediablemente transportaron a Candy al pasado. Luchaba por ser fuerte y contener las lágrimas, pero los hermosos recuerdos que acudieron a su mente y lo que el futuro podría depararle en su situación se lo estaban poniendo muy difícil. La cabalgata, su incómoda posición y el cansancio hicieron que, tras lo que calculó como 2 horas a un trote constante, cayera en un velado sueño. Tuvo la impresión de que antes de cerrar completamente los ojos, él la acomodaba mejor sobre su regazo para hacerle la marcha más agradable. Un suave zarandeo la despertó del plácido reposo, a la vez que notó como unos brazos la tomaban por la cintura y la bajaban del caballo. La joven sintió que las piernas no le respondían tras las inacabables horas en la misma posición y, al depositarla en el suelo, casi sin fuerza dejaron de sostenerla. Hubiera caído si su acompañante no la hubiera agarrado con firmeza por la cintura. La mantuvo en esa posición más tiempo de lo debido, esperando que la muchacha se recuperara. Transcurridos unos minutos, Candy notó cómo sus extremidades se sentían nuevamente con fuerza para mantenerla en pie. ¿Estás bien?, preguntó él. El corazón le dio un vuelco. Esa voz, su voz, no podía ser. Percibió su proximidad. Notó cómo desataba el nudo de la mordaza. Acto seguido, la liberó de las cuerdas que la tenían presa. Y por último, la venda que cubría sus ojos. Parpadeó varias veces hasta recuperar la total visión. No lo vio. Supuso que se hallaría a su espalda. Lentamente se giró, cerrando los ojos. Estaba casi segura de lo que se encontraría al abrirlos. No se equivocó. Terry, Terry. Estaba tan guapo como siempre, alto, bastante más alto. Sus rasgos se habían hecho más varoniles. Cuánto tiempo sin verle, cuánto tiempo pensando en él,
Cuánto esfuerzo intentando olvidarle sin ningún resultado. Terry, exclamó con un nudo en la garganta. La muchacha luchaba con todas sus fuerzas por no perder la compostura y ceder al fuerte impulso de arrojarse a sus brazos. Sin poder apartar su mirada de la de él, las lágrimas que por mucho tiempo habían permanecido sometidas por el olvido y el silencio impuestos a su corazón, desafiantes, comenzaban a asomar al exterior sin apenas ya control. ¿Cómo te atreves?, preguntó retóricamente Candy, golpeando con fuerza la palma de su mano sobre la mejilla del hombre. ¿Cómo has podido hacer algo así?, volvió a abofetearle. Primeramente, un gesto de confusión se dibujó en su rostro, motivado por la reacción de Candy al cachetearle 2 veces. Acto seguido, la desilusión había ocupado su lugar. ¿Pero qué esperaba? ¿Que se arrojara a sus brazos, diciéndole lo mucho que aún le amaba y que no le había podido olvidar? Era un completo estúpido. Llevársela con él en mitad de la noche para impedir la boda había sido un error. Ni siquiera podía asegurar que Candy todavía sintiera algo por él, solo porque ella conservara su pañuelo y luciera con él en el retrato del periódico. «No tenías ningún derecho», sollozaba Candy con los ojos anegados por las lágrimas. Me esforcé por olvidarte. Ahora, todo ese tiempo no sirvió de nada», continuaba atropellando las palabras unas con otras. Todo ese tiempo no sirvió de nada. Esas palabras habían calado en él, con la misma fuerza que un río desbordado penetra en cada rincón que encuentra a su paso. «No eres capaz de decir una palabra, ¿eh?», exclamó ella, alzando el tono. «Esto no es lo que nos prometimos aquella noche», terminó aún más furiosa al comprobar que Terry seguía sin emitir sonido alguno, y una sonrisa irónica comenzaba a dejarse entrever en su gesto. «¿Cómo te atreves a reírte?», volvió a alzar la mano dispuesta a dejarla caer de nuevo sobre su mejilla. No obstante, él, rápido en reflejos, esta vez atrapó su muñeca en el aire. Terry la estrechó con fuerza contra su cuerpo, dejando inmovilizados los brazos de Candy a ambos lados del cuerpo de la misma. Había soñado por tanto tiempo con abrazarla de nuevo que... No obstante, la muchacha luchaba con todas sus fuerzas por librarse del estrecho abrazo. «Suéltame, Terry, por favor», le pedía entre sollozos. «No tienes ningún derecho. No tienes. Candy, cálmate, ¿quieres? Deja de luchar contra mí», dijo con tono muy dulce, pero sin aflojar la fuerza de sus brazos alrededor del cuerpo de ella, dejando patente que no podría escapar de ellos hasta que no se lo permitiera. «Por favor, suéltame. No puedes hacerme esto. Ahora ya no podría. Yo pensaba que...» tergiversaba las frases en su intento por escapar de él. Por unos instantes, Terry permaneció en silencio. Desde su altura, inclinaba la cabeza hacia abajo para buscar su mirada. Sus ruegos, sus súplicas. Deseaba hacerla callar con la vehemencia de sus labios sobre los de ella. No obstante, no se atrevió. Candy, aún con los ojos nublados por las lágrimas, alzó su mirada hacia el rostro de él. «Candy, nada ha cambiado en mí». Sin apenas pensarlo, las palabras brotaron de su garganta en un susurro. Lo que acababa de pronunciar Terry, breve y conciso, pero a la vez tan lleno de sentimientos, la había llegado al alma. Simplemente había susurrado: «Nada ha cambiado en mí». Había pasado el tiempo, habían transcurrido los años, y aún así, sus sentimientos por ella vivían en él. «Tú me sigues amando, terminó afirmando en voz alta
lo que su corazón y sus pensamientos le aseguraron. Terry pudo percibir cómo ella había cesado en su fútil intento de escapar de sus brazos al escuchar las palabras que él acababa de articular. Ella permanecía con la cabeza inclinada hacia atrás, sin poder apartar su mirada de la del inglés. Poco a poco, un temblor había comenzado en sus piernas y había ido extendiéndose a lo largo de su cuerpo. Instintivamente se aferró con fuerza a los brazos de Terry cuando él la liberó de su abrazo y fue consciente de que sus piernas habían dejado casi de sujetarla. Casi conteniendo la respiración, Terry tomó el rostro de Candy entre sus manos. Intentó pronunciar las palabras que su corazón moría por decirla. Sin embargo, ningún sonido tuvo la osadía de escapar de su garganta. «Terry, ¿tú aún me amas?», preguntó ella con un tono de voz muy bajo. Él cerró los ojos, acercando más el rostro de Candy al suyo, hasta que su frente quedó apoyada sobre la de la muchacha. La fuerza de los sentimientos había conseguido detener el tiempo por unos instantes. Brad, la boda, Susana, la distancia. Todo parecía haberse desdibujado en el silencio de la noche, como si nada más hubiera sido un mal sueño. Irremediablemente atraído, Terry, aún en la misma posición, muy despacio, acercaba sus labios a los de ella. Apenas a unos centímetros ya, volvió a detenerse y, llenando sus pulmones de aire, los rozó suavemente. El calor de las manos de Terry sobre las mejillas, la caricia suave de sus labios sobre los de ella. Abocada sin remedio a ello, Candy cerró los ojos y sus dedos se enredaron entre los oscuros mechones de su cabello. Sí, pronunció en un débil susurro él, separando su boca de la de la muchacha. ¿Sí?, preguntó aturdida. Sí, Candy, la respuesta es sí. Te sigo amando. Yo no pude olvidarte en todo este tiempo. Se atrevió a confesar. ¿Tú aún me amas? Yo... ¿De qué serviría que te dijera que en todos estos años no pude olvidarte? Que no era capaz de escuchar tu nombre, y mucho menos de pronunciarlo. Que, a pesar de que no debía, te seguía amando. Terry, terminó por ocultar el rostro entre las manos, intentando sofocar un llanto angustioso. No vale de nada. Nos hicimos una promesa. No podemos. No debemos. Candy, mírame, la pidió dulcemente, colocando su dedo índice bajo el mentón de la muchacha al ver que había bajado la vista al suelo. Pecosa, por favor, mírame, la rogó ahora, tomando de nuevo su rostro entre las manos. No, Terry, no tiene ningún sentido lo que has hecho. Nuevamente hará las cosas más difíciles entre nosotros. Sollozaba sin poder evitarlo. Tu lugar está al lado de Susana. Debes hacerla feliz y serlo tú también. Yo me voy a... Guardó silencio, incapaz de continuar. Casar mañana. Terminó Terry la frase por ella. Sí, afirmó casi en un lamento, apartando sus manos que aún sostenían su rostro entre ellas. Terry, por favor, llévame de vuelta a Lakewood. Y tú, regresa a Susana. Creo que aún podré llegar a tiempo para la boda. No, negó tajantemente, acercándola de nuevo a él al tomarla por los brazos. Ya no hay nada que me ate a Susana. Ella decidió ponerle fin al compromiso. Se marchó con su madre y lo único que dejó fue una escueta nota. ¿Qué? ¿Ella rompió el compromiso?, preguntó Candy, apenas sin poder dar crédito. Candy, soy libre.
libre, para estar a tu lado. Pero yo no, le interrumpió la muchacha, zafándose otra vez de sus brazos. Candy, ¿le amas?, se atrevió a preguntar, aún sabiendo el dolor que podía causarle una respuesta que no esperaba. Brad es un buen hombre, una agradable compañía. Él me quiere, vaciló ella. ¿Le amas?, volvió a preguntarla al notar las evasivas de ella. Después de un prolongado silencio tan desesperante como angustioso para Terry, Candy por fin contestó: No le amo. Soltando el aire que sin darse cuenta había estado conteniendo, de nuevo se acercó a ella. No te cases, Candy. No te cases con él. Quédate a mi lado. Cásate conmigo, la pidió, tomando sus manos entre las suyas. ¿Qué locura estás diciendo, Terry?, dijo entre sollozos. No puedo hacer eso. Me caso en unas cuantas horas. No podría hacerle eso a Brad. Es un buen hombre y un gran amigo de Albert. Yo no podría, Terry. Candy, no le amas. En un futuro eso le hará más daño que... No, le interrumpió la muchacha, silenciándole con su dedo índice sobre los labios. Por favor, Terry, no me causes un dolor más grande del que en estos momentos siento. Tú eres libre de nuevo y yo ya no podré estar nunca a tu lado, sentenció Candy dándole la espalda. Terry la hizo girar sobre sí misma y volvió a abrazarla con fuerza, intentando aceptar que la perdía de nuevo y para siempre. ¿Estás segura, Candy?, la preguntó en voz baja, separándola unos centímetros de él. Por unos instantes sus ojos quedaron perdidos en el rostro de Terry. La muchacha sentía temblar sus labios. Jamás pronunciar esa afirmación, ese monosílabo, fue tan duro y difícil para ella. Sí, afirmó apenas en un susurro y volviendo la cara hacia un lado. Sin decir una palabra más, Terry subió a Candy al caballo y montó tras ella. Sumidos en sus propios pensamientos, los sonidos de la noche, el ruido del balanceo de las ramas al ser mecidas por el viento y el crujido del terreno bajo el galopar del caballo eran los intrusos que se habían adueñado del profundo silencio patente entre ambos. Las lágrimas volvían a rodar por las mejillas de Candy. La felicidad que cabalgaba a su espalda, de nuevo en una noche fría y oscura de invierno, se despediría de ella rompiendo su corazón en 1000 pedazos. Esa utopía que Terry le había propuesto, escapar con él, aceptar su petición de matrimonio, pero no podía, no debía. Aún en el más profundo y amargo de los silencios, a lo lejos podía distinguirse la entrada principal de Lakewood. El tiempo de retorno, cabalgando aferrada a la cintura de Terry, le había parecido efímero al compararlo con el trayecto de ida, maniatada, con los ojos vendados, con una mordaza sobre su boca y la incertidumbre de desconocer lo que estaba sucediendo. Con una expresión dura en su gesto, el entrecejo fruncido y una mirada fría e intimidante, Terry se apeó ágilmente del equino. Acto seguido, tomando a Candy de la cintura, la bajó del animal. Inmóviles, uno frente al otro, sus miradas estaban tan unidas entre sí que intentar alejarlas en esos momentos hubiera sido un acto heroico. El viento helado de la noche, agitando sus cabellos, le recordó a Candy que aún portaba sobre su cuerpo la capa con la que Terry la había cobijado del frío en el trayecto de ida. Aspirando su aroma durante unos instantes, lentamente se despojó de ella. «Terry, creo que esto te pertenece», dijo sin fuerzas, acercándole la prenda.
Apenas estás a la entrada de la propiedad de Lakewood. Aún tienes un buen trecho hasta llegar a la puerta principal. Hace frío y únicamente vas vestida con un fino camisón. Quédatela», respondió en un tono frío. «Sé feliz, Candy». Con un nudo en la garganta, Terry, como jinete experimentado que era, subió de un salto nuevamente a la montura del caballo. Sin volver la vista atrás, azuzó al equino a un trote ligero, dada la poca visibilidad y lo abrupto del terreno, mientras Candy lo veía alejarse cada vez más de ella, con los ojos anegados por las lágrimas. Con la mano sobre el pomo de la puerta que abría la verja que rodeaba la propiedad, Candy giró sobre sí misma. Sus ojos miraban con fijación la oscuridad del bosque por el que se había internado y desaparecido Terry. Era una locura, e iba a defraudar y hacer sentir mal a muchas personas. Sí, era una locura. Era un acto de amor. Tan rápido como sus piernas le permitían, Candy echó a correr siguiendo la dirección por la que había desaparecido Terry. Internándose en la espesura del bosque, en medio de un claro quedó parada durante unos instantes, mirando a su alrededor, intentando escuchar el golpear de los cascos del caballo sobre el terreno. Nada. Silencio absoluto. Únicamente podía escuchar el sonido de su respiración agitada. Nada, ni rastro de Terry. Candy gritó su nombre en el silencio de la noche con el mismo ímpetu que aquella vez en el puerto cuando él partía en barco. «No», se decía a ella misma, mirando a su alrededor. Terry ya no podría escucharla. Aún así, nuevamente volvió a llamarle. «No». Demasiado tarde, pensaba Candy, mientras intentaba encontrar el camino de regreso a Lakewood, que las lágrimas apenas la dejaban distinguir. Caminando a paso lento, inesperadamente se vio alzada del suelo por dos fuertes brazos que, sin descender del caballo y sin detener la marcha, la depositaban sobre la montura del animal.